Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de tarde en la que vamos a hablar una vez más, pero nunca lo suficiente, sobre COVID persistente en la consulta. Cuestiones clave y cómo podemos ayudarnos al seguimiento. Y una sorpresa en la tarde de hoy, la presentación de una app que nos va a ayudar a hacer este seguimiento, pero lo vamos a ir viendo poquito a poco. Yo soy Pilar Rodríguez Ledo, estoy encantada de estar con vosotros aquí esta tarde, con todos vosotros. Algunos, por lo que veo en los nombres, sois conocidos, con lo cual es todavía mucho más ilusionante. Este es un tema que merece mucha atención. Sabéis todos que desde mayo del 2020 estamos trabajando mano a mano con los pacientes, con los afectados, a los cuales quiero aprovechar desde aquí en este momento para enviarles un mensaje de ánimo y para decirles que vamos a conseguirlo y que con esta aplicación va a ser una pieza más que nos va a ayudar a mejorar la atención que tienen, y esto es motivo de ilusión. Bueno, como sabéis, soy vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y además soy la representante en la presidencia de la Red Española de Investigación en COVID persistente. Desde mayo, os decíamos, desde mayo del 2020 hemos empezado a trabajar en este tema y ya han pasado 3 años. 3 años en los que todavía tenemos muchas preguntas y se nos plantean también muchas dudas. Pero sobre todo lo que tenemos claro es que tenemos que mejorar la atención, y esta es una de nuestras tareas pendientes, mejorar la atención a los pacientes. Para eso empezamos a trabajar de una forma colaborativa y de la forma que creíamos que podíamos avanzar mejor, y esa manera es sumando. Y por eso, a fuerza de sumar, estamos aquí en Reico, estamos aquí con Paula, que la tengo a mi lado, y que ella nos va a hablar de qué es Reico. Paula, ¿qué es Reico? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Pilar, buenas tardes. Pues os cuento un poco, aunque la mayoría de vosotros seguramente ya nos conocéis. La Red Española de Investigación en COVID persistente es una asociación científica cuyo principal objetivo es investigar para incrementar las evidencias científicas respecto a la COVID persistente y, por supuesto, solventar las carencias asistenciales de los afectados bajo el prisma de un enfoque holístico e integral en un sistema que conozca las necesidades de salud de los pacientes, que prácticamente son lo más importante de nuestra organización. Como sabéis, somos una entidad multidisciplinar, como dijo Pilar, multidisciplinar y transversal, formada por organizaciones científicas y profesionales y personas a título individual. Y con los pacientes en el eje de todo el entramado. Sí. Actualmente nuestra organización, como vais a ver, bueno, esta es una foto del día de la constitución de Reico como asociación. Espera, no se está viendo. Ah, disculpad. Bueno, ya sabéis que a veces tenemos problemas técnicos, pero ahora lo vais a ver, y sobre todo en la foto vais a ver la cara de los pacientes y podéis hilar todo lo que Paula os va a contar. Sí, exacto. Bueno, os voy contando. Si a continuación vais a ver una foto del día de la constitución de Reico como asociación. Fue un día muy emotivo en el que nos reunimos todas las organizaciones fundadoras y los pacientes también. Y como os comentaba, actualmente nuestra organización está formada por 64 entidades científicas y profesionales. Ayer mismo se unió una nueva entidad, 8 colectivos de pacientes y más de 260 personas a título individual. Para alcanzar nuestros objetivos hemos desarrollado unas líneas de trabajo en las que tanto los pacientes como los profesionales sanitarios colaboran de un modo dinámico. No sé si vamos a poder ver la diapositiva. Os voy contando así un poquito. Hay muchos de vosotros que ya conocéis las líneas de trabajo que tenemos. En primer lugar, sí, voy a seguir por no perder tiempo. Yo creo que sí, Paula. Sigue y os prometemos que os presentamos el PowerPoint. Ahora, perfecto. Ya estamos viendo la foto y si puedes pasar ahí. Bien, bueno, la foto que veis a la derecha son los logos de casi todas las entidades que ahora forman parte de Reico, que nos faltan esta nueva entidad que se unió ayer.
Y os comentaba que para alcanzar nuestros objetivos hemos desarrollado varias líneas de trabajo. La primera es la actualización de la guía clínica para atención al paciente con COVID persistente. Como sabéis, en mayo de 2021 el grupo de trabajo COVID persistente de la SEM junto a los colectivos de pacientes promovió la elaboración de una guía clínica de COVID persistente que fue avalada por 47 entidades científicas. Actualmente nos encontramos trabajando en la actualización de este documento que pretendemos sacar a la luz pues antes del verano, a principios de verano, como dice Pilar, antes sí, de verano, sí, vamos a decir el verano con las vacaciones y yo creo que antes de irnos de vacaciones tendremos la nueva versión. Sí. Para que esta guía llegue a los profesionales sanitarios y que la pongan en práctica, pues hemos desarrollado otra línea de trabajo que es desarrollar una app que es la que vamos a presentar hoy a lo largo de esta jornada. O sea que no os voy a contar nada más de esto. También, por otra parte, estamos trabajando en la implantación de varios programas formativos para que el conocimiento de la evidencia se aplique en la práctica clínica diaria. Por una parte, estamos desarrollando dos en colaboración con la editorial médica panamericana, como veis ahí en la diapositiva, que serán avalados por la Universidad Europea de Madrid. Y tenemos un curso programado dentro del programa de cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en el Escorial, cuyo programa ya está accesible en la web de la Complutense. Y además pretendemos desarrollar actividades formativas dirigidas a público en general. Por otra parte, tenemos dos proyectos de investigación en marcha. Uno es el desarrollo de un registro clínico en el que vamos a recabar datos básicos clínicos de pacientes con el fin de identificar factores de riesgo genéticos y clínicos, definir perfiles de pacientes y establecer criterios diagnósticos. Y por último, estamos trabajando en el desarrollo y validación de una nueva escala asistencial que nos permita evaluar de una forma integral y holística a los pacientes que tienen COVID persistente, más allá del seguimiento de cada uno de sus síntomas, que es lo que se está haciendo actualmente. Me gustaría, Pilar, que nos contaras un poco, ya aprovechando que estamos hablando del tema, ¿cuánto crees que puede aportar al proyecto las nuevas tecnologías y esta app al seguimiento de pacientes con COVID persistente? Bueno, Paula, yo creo que muchas veces los clínicos estamos un poco ocupados y preocupados porque durante nuestras consultas a veces no disponemos del tiempo suficiente para establecer todo el seguimiento que las recomendaciones que en concreto la guía clínica para la atención al COVID persistente enmarca. Por eso pensamos que necesitamos ayudas para agilizar este proceso y hacer que el seguimiento del paciente sea bastante más sencillo y que le podamos aportar valor en todo momento que está en nuestra consulta. Por eso mismo creo que las nuevas tecnologías vienen a ayudarnos a hacer esto, a agilizar. Y este es el motivo de que nos encontramos reunidos hoy aquí en esta mesa. A partir de aquí queríamos presentaros la app, pero bueno, viendo ahora cómo estamos y para que veáis también un poco nuestra disposición y los distintos ponentes, yo creo que va a ser más práctico que os presentemos quiénes son los ponentes, quiénes estamos y después pasemos al siguiente punto. Entonces, si te parece, Víctor, vamos a empezar. Primero, me vas a permitir, Paula, que hasta te presente yo a ti, porque hemos dicho Paula, pero no hemos dicho todo completo. A mi izquierda está Paula Sánchez Diz, que es la coordinadora técnica de todo el proyecto COVID persistente. Más allá está nuestro compañero Fran Mera, que es médico de familia, es miembro vocal de la Red Española de Investigación en COVID persistente y además trabaja para Blue Healthcare Center. Espero haberlo dicho bien y no haberme olvidado de nada. Y como todos sabéis, además es muy activo en las redes y nos aporta distintas referencias y distintas evidencias que van surgiendo en el día a día. Es muy importante su trabajo y nos lo va a contar después. A mi derecha, pasamos ahora a mi derecha, tengo a nuestro compañero, a Lorenzo Armenteros del Olmo, médico de familia, tesorero de SEM, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y representante, la voz de nuestra comunicación en prensa
para la COVID durante muchos meses y también compañero coordinador del grupo de trabajo de COVID persistente y, por supuesto, miembro también de REICO. Siguiendo, está en esta mesa José Méndez Gordito, que es el presidente del colectivo de pacientes AMACO de Madrid. Muchas gracias, y que viene en representación de todos el resto de los colectivos, del colectivo ACSI y del resto de colectivos autonómicos, que no nos queremos olvidar de ninguno. Gracias, José, y gracias a todos los colectivos. Y a continuación tenemos a Camila Rojas. Camila Rojas es responsable de marketing de Pulse Life y junto con su colaboración estrecha desde octubre del 2021 hemos participado conjuntamente en el desarrollo altruista de esta APP que vais a tener todos a vuestra disposición. Y nos queda un ponente todavía, que el ponente lo tenemos conectado, José Ramón Blanco, director científico y de investigación del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Hospital San Pedro de La Rioja, y vicepresidente primero de la Red Española de Investigación en COVID persistente. Bueno, pues esta tarde os vamos a acompañar con distintas preguntas y sobre todo reflexiones sobre cuáles son las cuestiones clave, ¿no? Y también estas ayudas al seguimiento. Pero antes de seguir, le vamos a dar la palabra a Camila Rojas, la responsable de marketing de Pulse Life, para que nos hable de su aportación. Perfecto, gracias, Pilar. Antes que nada, pues estamos muy agradecidos desde Pulse Life por la oportunidad y poder aportar un grano de arena a este proyecto tan maravilloso que realiza la SEM junto con REICO. Para los que no conocen Pulse Life, somos una aplicación totalmente gratuita, disponible tanto en celular como en ordenador, que lo que pretende es responder de manera fiable a las preguntas médicas que tienen tanto profesionales de la salud en cualquier ámbito, ¿vale? Somos un motor de búsqueda médico con más de 500 patologías indexadas, guías, protocolos. También contamos con más de 3.000 revistas científicas que se encuentran dentro de nuestro motor de búsqueda, así como escalas, calculadoras, entre otros, que lo que quieren es pues ayudar al tratamiento, diagnóstico y claramente también tenemos una base de medicamentos. Sin dando pues más preámbulos, podemos mostrar el video que explica un poco sobre nosotros. Muchas gracias, Camila. Como hemos dicho esta mañana en reiteradas ocasiones, ha sido un placer trabajar con vosotros en colaboración y en consonancia. Pasamos ya entonces a... Bueno, pues entonces ahora, si os parece, vamos a seguir con la ronda de presentaciones. En primer lugar va a participar José Ramón Blanco desde La Rioja. José Ramón, bienvenido. Te vamos a poner la presentación desde aquí para que sea un poco más fácil y solventemos estos problemas que teníamos antes. Sí, hola, buenas tardes. Por problemas técnicos me van a tener que ayudar con la presentación porque no puedo compartir. Sí, encantados de ayudarte, José Ramón. Gracias, como siempre. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a REICO y a los componentes
Y como ha comentado Pilar un poco, son un poco las reflexiones en lo referente a lo que es el apartado de la etiología al tratamiento. Pasa si quieres, Pilar, por favor. Yo no la estoy viendo así, ahora. Vale, un poco, yo creo que todos somos conscientes de la problemática, ¿no? Sí que teníamos conocimientos previos sobre algunas infecciones víricas y algunas que no son víricas que causaban luego algunos problemas a largo plazo. Esto lo hemos visto mucho con algunos virus, sobre todo los herpesvirus. Pero lo que nos estamos encontrando desde hace 3 años prácticamente es con una nueva enfermedad. Eso quiere decir aprender a conocer cómo es esta nueva infección, qué alteraciones está provocando a nivel orgánico y, sobre todo, qué implicaciones puede estar teniendo también a largo plazo. Una vez que conozcamos todas estas cosas, será más fácil el abordaje diagnóstico y terapéutico, pero mientras tanto estamos en este proceso de ir trabajando por mejorar el conocimiento, ¿no? Lo que empezó siendo una infección pulmonar, como había ocurrido con otros coronavirus, se ha convertido en un problema que es sistémico, ¿no? De ahí la afectación de todos los problemas, ¿no? Para hacernos idea también de la importancia de este problema, ya sabéis que ahora la Johns Hopkins, que recogía los datos de pacientes que pudieran estar infectándose a nivel mundial, ha finalizado ya lo que es este aumento de la recogida de casos. Las estimaciones últimas hablaban de casi, pues eso, 676 millones de infecciones. Y si nos trasladamos estos datos a lo que es el COVID prolongado, las condiciones más optimistas hablan de que un 10% de los pacientes no hospitalizados pudieran llegar a tener o estar viviendo con este COVID prolongado. Si nos vamos a las menos optimistas, te hablan del 70% en aquellos pacientes que habrían estado hospitalizados, con lo cual ya veis que la horquilla es sumamente amplia, pero también lo es ya el de que por sí, si hablamos en torno a un 10%, es que estamos hablando de millones de afectados también. La siguiente, por favor. Se ha conocido mucho sobre lo que eran las causas que estaban implicadas en lo que era la infección aguda, ¿no? Se conoció mucho lo que era el tema del impacto que podía tener el género, el impacto que podía tener la severidad de la infección y de algunas comorbilidades que pudieran estar presentes que de alguna forma parecía que iban a implicar la severidad de los pacientes en la fase aguda, ¿no? Algunas de estas eran el tema de la obesidad, la diabetes y también los pacientes que presentaban algunas complicaciones. Ninguna de estas al final nos ha permitido saber de una forma correcta o concreta qué pacientes son los que van a tener a posteriori alguna de estas complicaciones de COVID prolongado. La siguiente, Pilar, por favor. Y el otro problema que nos hemos enfrentado también es que cuando se han hecho algunos estudios, como el que os presento aquí, en una de cada personas no se identificaban factores de riesgo ni comorbilidades como para saber la gravedad de esta infección, ni tampoco si esta tendría implicaciones a largo plazo. La siguiente. Lo que sí que vamos aprendiendo cada vez más y se va engrosando las principales causas que pueden estar implicadas en lo que es COVID persistente, os las dejo reflejadas aquí y yo creo que van a ir aumentando probablemente, ¿no? Yo creo, no van en orden, pero si tuviera que decir la impresión de cuál puede ser lo que pueda estar más presente, sería la persistencia del virus. Yo creo que de alguna forma hay diferentes estudios que sugieren la posibilidad de que exista un reservorio, aunque no se haya identificado por el momento. Hay algunos estudios que te identifican también la presencia de algunas partículas del virus que pudieran estar presentes. Y esto yo creo que es un tema relevante porque sobre esto pudiera ser la piedra angular de todo lo que está sucediendo en el COVID persistente. Este yo creo que es un tema en el que se está investigando profundamente. Algunos investigadores americanos como Peluso están dirigiendo toda su investigación también hacia allí y yo creo que este es un tema importante. Relacionado con esto pudiera estar esta presencia de esta inflamación sistémica de la que se hace referencia y que de alguna forma pudiera ser la que está agravando o empeorando algunos de los procesos en los que se está viviendo, ¿no? De forma no aislada, sino probablemente concatenada también está el tema de lo que se habla mucho de la reactivación de algunos virus. En un problema que nos encontremos de que no está habiendo una respuesta inmunológica adecuada, que las personas sufren algunas alteraciones también a nivel inmunológico, no es descartable el que pueda estar existiendo esta reactivación por virus herpes o el Epstein-Barr, ¿no? Con lo cual yo creo que pudiera ser una de las secuencias importantes. Otro aspecto muy relevante
es el problema de lo que está sucediendo en la microbiota intestinal y también en lo que es el viroma, no solo cuando hablamos de lo de las bacterias, también los virus que a nivel intestinal. Esto es sumamente relevante también por la importancia que se conoce desde hace años ya de lo que es el eje intestino-cerebro. Es un eje que va en las dos direcciones, en el cual hay algunas estructuras nerviosas como el nervio vago que juega un papel fundamental. Y cuando hablamos de estas alteraciones en lo que es la microbiota o las bacterias intestinales, no es solo en la cuantía o la composición, sino también en los productos que están liberando, lo que sería el posbioma y cómo puede esto estar afectando también a nivel del sistema nervioso, ¿no? Otro aspecto muy relacionado junto con lo que es la inflamación y todo lo anterior son las alteraciones que se ve a nivel de los vasos sanguíneos y que puede estar implicado en cantidad de complicaciones, lo mismo que las alteraciones en lo que es la respuesta inmunológica y tal y como he comentado en alguna ocasión, las alteraciones que se están observando en lo que es la respuesta neurológica del sistema nervioso central, este eje intestino-cerebro y cómo también puede estar influyendo en todo esto. La siguiente, por favor, Pilar. Lo que sí que es importante es que yo creo que no estemos contemplando estas situaciones de una forma aislada. Yo creo que todas en su conjunto son las que están interviniendo y el abordaje aquí en estas ocasiones debe ser integral. Sí que es muy importante ir conociendo cuál es el papel relevante de cada una de ellas, ¿no? Y yo creo que en eso es en lo que se está haciendo toda la investigación que estamos llevando a cabo. La siguiente, por favor. Y todo esto, ¿qué es lo que se traduce? Pues en lo que ya es de sobra conocido, ¿no? Se han comunicado, pues según diferentes organizaciones, pues casi 200 síntomas diferentes, pero ya veis que lo que empezó siendo pulmonar, pues hay afectación también a nivel cardiovascular, alteraciones a nivel de lo que puede ser tracto genital, a nivel también vascular, diferentes órganos y sistemas dañados. Páncreas es uno de los que se ve también afectado, se parece que hay una predisposición en algunas de estas personas a alteraciones relacionadas con la glucemia, en la diabetes, y yo creo que es fundamental también el papel del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta es una revisión muy reciente de este año y se han realizado en todos estos años casi más de 300 estudios que han enfocado diferentes intervenciones terapéuticas, todas de ellas dirigidas de alguna forma a resolver o a dar respuesta a alguna de las problemáticas que se estaban planteando, ¿no? La siguiente, por favor. Y estos son estudios que están ahora en marcha, muchos de ellos en Clinical Trials se pueden recoger. En el momento actual hay algunos estudios centrados en lo que es la estimulación del nervio vago, esa autopista que es la que conduce de alguna forma el aparato digestivo con sistema nervioso central. Se están trabajando en anticuerpos monoclonales, en diferentes suplementos, en probióticos, tema de anticoagulante, antiinflamatorios, pero hay una opción que es sumamente interesante y que pensamos que es muy relevante para dar respuesta a muchas de las cuestiones planteadas, que es el uso de los antivirales. Antivirales que se han estado utilizando en la fase aguda de la infección y que de alguna forma algunos autores cuando los han estado estudiando parece que pudiera tener implicaciones y esta posible respuesta de alguna forma estaría planteando la posibilidad de que existiera un reservorio. Entonces el uso de antivirales es unos ensayos clínicos muy esperados que han empezado ya a llevarse a cabo y que la respuesta que dé, sin lugar a dudas, va a ser sumamente relevante. La siguiente, por favor. Lo que sí que es importante, de todas formas, es el tratamiento de forma global, no centrado solo en el síntoma, porque hay muchos síntomas que pueden ser una concatenación de diferentes complicaciones y este es un problema importante y por eso la necesidad de un abordaje integral. La siguiente. Cuando revisamos lo que son manejos, esto es una guía también de una de las revistas europeas que hay de enfermedades infecciosas, pues ya veis que sigue sin haber un consenso sobre cómo abordar el tema. En muchas ocasiones es porque no hay evidencias suficientes. Hay argumentos a favor y en contra, con lo cual lo que vamos a seguir necesitando es de evidencias y las evidencias es lo que nos va a proporcionar también la calidad a la hora de abordar este problemático. Y la siguiente. Y luego ya esta es para finalizar. Yo creo que cuando nos hemos planteado a veces la elaboración o que hemos planteado a la industria poder llevar a cabo algunos estudios, una de las limitaciones es la necesidad de una definición de consenso que hasta ahora existen diferentes y esto yo creo que es importante, ¿no? Pilar ha señalado también la importancia también de un registro porque sobre todo estas cortes de seguimiento van a ser sumamente importantes, probablemente incorporando algún grupo control
de personas que no vivan con COVID prolongado, porque esto va a ser muy relevante a la hora de hacer los abordajes y la atención, ¿no? Es también importante que no solo consideremos si hay un síntoma sí o no, sino ese síntoma, cómo está impactando en la calidad de vida, porque esto es lo relevante, no la presencia o ausencia del mismo, ¿no? Las intervenciones únicas, en cuanto a intervenciones terapéuticas, probablemente debiéramos abordarlo de una forma integral y combinando varias opciones. No disponemos hasta la fecha de algo muy relevante como puede ser biomarcadores, tanto diagnósticos como de respuesta al tratamiento. Esto es sumamente importante. El tema de la población pediátrica no debe olvidarse. Yo creo que este es un tema también que debe estar muy presente. Y por último, yo creo que yo llevo muchos años dedicándome a las enfermedades infecciosas, sobre todo a virus, infección por VIH, y uno de los problemas a los que nos enfrentamos muchas veces en estas infecciones crónicas a largo plazo es el abordaje del estigma, ¿no? No solo lo que es el tratamiento del proceso, sino también el abordaje integral, y ahí el estigma y de alguna forma el reconocimiento de la enfermedad yo creo que es sumamente relevante. Y estas son las reflexiones y las observaciones que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, José Ramón, por esta presentación tan instructiva y tan, con un mensaje tan claro, ¿no? Nos quedamos con el mensaje de que el abordaje debe ser integral. Yo creo que eso es lo que más impacta. Y, por supuesto, que con esa necesidad de investigar más para conocer las posibles causas de esta enfermedad tan compleja, también de esa necesidad de una definición de consenso y de un aporte de seguimiento para identificar a los distintos perfiles de pacientes y también dejar claro que si conseguimos determinar las posibles causas de la enfermedad, podremos obtener tratamientos más eficaces y dirigidos quizás, ¿no? Sin duda, yo creo que ha sido bastante claro y después vamos a tener una sesión de preguntas. Pero aún así, José Ramón, yo no me resisto a hacerte una pregunta comprometida. Nos has hablado de las posibilidades de tratamiento, nos has dicho por dónde va la tendencia en los distintos estudios y además, como lo hemos hablado repetidas veces, pues me permite el lujo de preguntarte, con compromiso, más allá de los ensayos clínicos que hay, si tú tuvieras que hacer un ensayo clínico en el cual tuvieras claro que va destinado a encontrar un tratamiento efectivo, específico para la COVID persistente, bien curativo o bien cronificante, como el caso que has puesto del VIH, ¿cómo montarías ese ensayo clínico? ¿Cuál sería el tratamiento o tratamientos que pondrías a prueba? Hombre, yo creo que si se está pensando en la posibilidad de un reservorio, y hay diferentes estudios con no muchos pacientes, con lo cual eso también te da lugar a la necesidad de hacer estudios más amplios. Yo creo que los antivirales deben estar presentes y junto a los antivirales el tema de la situación inmunológica es muy relevante y hay algunos fármacos que pueden tener un papel en lo que es la inmunoactivación, que probablemente también tienen papel antivírico y que probablemente fuera una opción combinada interesante, ¿no? Yo creo que esto es un tema que será necesario abordarlo, que habrá que trasladarlo a las autoridades sanitarias o plantear con la industria la posibilidad de hacer estos estudios, pero son estudios que están necesitados de poderse llevar a cabo, ¿no? Yo creo que todo lo que se está haciendo en Estados Unidos, que van siempre por delante en algunas de estas intervenciones, si se empieza a observar cómo se describen a veces o los pacientes te describen que están haciendo algunos tratamientos que son que no hay con una indicación terapéutica, pero que hay una mejoría, yo creo que también es muy importante, ¿no? Y aquí yo creo que también recoger las vivencias de las personas que viven con el virus, qué es lo que les ha ayudado a mejorar, yo creo que esto es fundamental también. Bueno, pues muchas gracias, José Ramón. No puedo decirte que me sorprende esta respuesta tuya, sino que la esperaba y espero que en algún momento consigamos poner en marcha esta mezcla de antivirales, inmunomoduladores y con la experiencia del paciente. Pues Paula, ¿seguimos? Sí, pasamos ahora a la siguiente presentación que la va a dar Zambera. Ya hizo una breve presentación Pilar. Como dijo Pilar, es licenciado en Medicina y Cirugía General y especialista en Medicina de Familia y Comunitaria.
Es experto en diagnóstico y tratamiento de síndromes postvirales, con mucha experiencia en el tratamiento de síntomas post-COVID y en el diagnóstico de tratamiento de la COVID persistente. Además, pues tiene su parte de investigador en varios estudios, como investigador principal, por ejemplo, en el estudio Esperanza y también en el estudio ACE, centrado en el síndrome post-COVID del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC. Bueno, y algunos más que están por ahí, ¿no? Ya en marcha. Sí. No, lo primero, agradecer a RECOP, a la SEIL, a la primera mesa que comparto con una asociación de pacientes, con AMACOP. Realmente, José, que ya nos conocíamos por redes y es un lujo, ¿no?, poder estar aquí con vosotros. Todo esto se ha montado por los pacientes. Al final nosotros somos, bueno, pues el protagonismo tiene que tener el paciente, ¿no? Yo quiero felicitar mucho al compañero José Ramón Blanco, al doctor Blanco, porque, bueno, me ha parecido excelente, ¿no?, lo que, como ha planteado el problema. Realmente estamos ante un reto médico, pero un reto que ya estaba, ¿no?, porque los síndromes postvirales existían, ¿no?, como él bien ha comentado. Lo que ha pasado es una situación, pues, histórica, ¿no?, porque hemos pasado una pandemia que ha llevado a millones de muertos, prácticamente ha habido una infectividad prácticamente global en todo el mundo y se ha producido un síndrome postviral, como en otros virus, pero en este caso ha ocurrido a millones, ¿no? De repente han aparecido millones de personas que algunos desde hace 3 años, pero a día de hoy seguimos teniendo nuevos pacientes que vienen porque han tenido su segundo o su tercer COVID. En esa reinfección han aparecido síntomas persistentes y además cada vez queda más claro que hay pacientes que tienen síntomas que a lo mejor no los asocian a haber pasado COVID, pero muy probablemente tengan relación en haber pasado COVID esa cefalea o ese cansancio o esas patologías autoinmunes que podemos estar viendo un aumento o esas alteraciones menstruales, ¿no? Porque como bien ha dicho el doctor, hay una afectación multisistémica, ¿no? Yo creo que ha hecho una muy buena fotografía de la patología. Entonces, yo voy a hablar, básicamente también me invitó Pilar a hablar del modelo de atención del long COVID, ¿no? Y el long COVID tiene que ser aquella punta de lanza para un modelo de atención diferente, un poco más holístico, más integral, como ha dicho el doctor Blanco, ¿no? Vamos a hablar yo voy a hablar en concreto de la parte de la inflamación, ¿no?, que es, como hemos visto, es uno de los ejes fundamentales. Yo comparto completamente toda la histopatogenia que ha hablado el doctor Blanco. La persistencia viral, existen estudios inmunohistoquímicos donde se ha demostrado persistencia viral en tejidos. O sea, hay pacientes que se ha reportado en serie de casos de respuesta a retrovirales, lo que es verdad que hay que personalizar mucho los casos, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de este modelo de tratamiento de la inflamación como base fundamental del proceso de la COVID persistente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva hace mención a una ONG, Desinflamate, es una ONG chilena desde Latinoamérica. Estamos en un mundo global, evidentemente está impactado en toda la población. Y tenemos el gusto de poder colaborar con muchos países de habla hispana, ¿no? En Chile, en Argentina, en México, en Colombia, en Perú. Hace unas 2 semanas hicimos un congreso en Perú. El 16 de mayo les invito porque vamos a hacer un congreso con Brasil, en Argentina y médicos hispanos de Estados Unidos. Y vamos a hablar de esto, de la medicina social, de la medicina de la desinflamación, ¿no? La inflamación, como vamos a poder ver, se asocia no solo a esta patología postviral, sino a patología crónica, ¿no? A patología crónica, que es lo que nos envuelve a día de hoy la cronicidad dentro de nuestra sociedad. Pasamos a la siguiente. Esta es una noticia de hoy mismo que se ha publicado en el JAMA, ¿no? ¿Qué hace el médico de atención primaria? ¿O qué hace el médico de hospitalaria, no? ¿Qué hace tu paciente que le explica que tiene fatiga, que no puede dormir, que su vida ha cambiado, que desde que ha pasado aquel virus ya no se puede levantar de la cama, que aquel esfuerzo que hacía anteriormente, simplemente el ir al supermercado le deja en la cama inválido durante 4 o 5 días, le discapacita, no puede trabajar? ¿Qué hacemos a este paciente? Porque las pruebas convencionales, los TAC, el hemograma, la bioquímica convencional, aparecen normal, se le da la respuesta de que está todo bien.
incluso a veces el estigma al paciente y se le cataloga con un componente psicosomático, ¿no? Como un origen básicamente psicógeno, ¿no? Pero evidentemente esa respuesta no nos vale. Esto es un proceso inflamatorio, como hemos comentado, que se genera a través de una infección. Esta infección en algunas personas, que ahí está la clave, ¿por qué en algunas personas genera un long COVID? En otras personas son totalmente asintomáticas y en otras personas conduce a la muerte de ellas. Eso es lo que tenemos que, y lo que estamos intentando averiguar. Y lo que sabemos a día de hoy está demostrado que existe una autoinmunidad en estos pacientes, que hay una situación de inflamación endotelial, que hay un sistema inmune que se ha visto comprometido. Y como bien ha indicado el doctor, el tratamiento va a ir a través de neutralizar ese virus y inmunomodular. Eso va a ser la clave de todo esto. Pasamos al siguiente. Entonces, ya hay muchos estudios en los que demuestran, por ejemplo, el doctor Patterson, ¿no?, que es muy conocido por todos en California, ¿no?, en el que habla de esa persistencia de monocitos infectados con la proteína Spike, ¿no? Los síndromes de mastocitarios, que ya están demostrados que en muchos de los pacientes aparece este síndrome mastocitario, con una formación, una producción de citoquinas que van a producir una reacción inflamatoria en el paciente, de manera constante, persistente, y que va a producir un daño en sus tejidos y que clínicamente pues el paciente va a explicar este cansancio, esta niebla mental, estas alteraciones digestivas, las alteraciones del sueño, alteraciones del ánimo, ¿no?, que le están produciendo ese disconfort en su vida, ¿no?, esta discapacidad. Bueno, como bien ha dicho el doctor, la microbiota, ese eje intestino-cerebro, es fundamental. Tanto en práctica clínica, bueno, en nuestra unidad, como en muchas publicaciones que existen, está demostrada la disbiosis, ya no solo en el long COVID, sino en otras patologías. Cada vez se está conociendo más la relación que existe entre nuestro intestino, nuestra salud de nuestro intestino, nuestras bacterias y patologías en la esfera de la salud mental, incluso en la esfera de la oncología o en las enfermedades autoinmunes. Hay unidades que actualmente tratan el autismo con tratamientos a través de probióticos. Estamos evidentemente en una fase emergente, pero cada vez con mucha mayor evidencia. El otro día estuve en una sesión de 10 horas en la Fundación Jiménez Díaz, donde se habló de probiota, de probióticos, de microbiota, de salud intestinal, y donde había evidencia de la relación. Evidentemente nos queda mucho por conocer, pero vamos teniendo más conocimiento de la importancia que tiene la permeabilidad del intestino, de la lesión que puede producir este virus en nuestro intestino y la repercusión que no tiene solo en nuestra salud intestinal, sino a nivel sistémico. Pasamos. También la importancia como hemos dicho, de ese envejecimiento celular de las personas que padecen ese síndromes posvirales, en este caso en el long COVID, ¿no?, que llamamos posvirales, pero creyendo fielmente, yo por lo menos, en que existe esa persistencia viral. Hay una inmunosenescencia del paciente y hay un síndrome metabólico con una disfunción mitocondrial que produce estos procesos de oxidación, de envejecimiento y de alteración en la producción energética. Y hablamos, por tanto, de inflamación. Vamos a ir hacia otra parte, nos vamos a volver a los orígenes de la medicina, una visión holística integral del paciente, ¿no?, en el cual vamos a mirar los pilares de la salud, ¿no? Yo creo que además aquí tenemos a Pilar. La base de la medicina tiene que ser siempre, más allá de las tecnologías, que evidentemente luego hablaremos de ella, sobre todo los pilares de la salud. Cuando hablamos de que realmente existe salud en una persona, porque no solamente es el bienestar físico, hay otras condiciones que son necesarias tratar y detectar, porque tratar cada uno de estos pilares va a ayudar a mejorar el estado de salud de estos pacientes. Por un lado, la salud física, ¿no? Salud física no solo la actividad física, la capacidad de hacer ejercicio, sino, por ejemplo, su calidad del sueño. Es importantísimo la calidad del sueño con su capacidad de regeneración. Pasamos a la siguiente, la nutrición. La nutrición es básica, no hablamos de alimentarnos, hablamos de nutrirnos. Vivimos en una sociedad que se supone de progreso, ¿no?, pero en donde hemos perdido mucha calidad en el tipo de alimentos que estamos consumiendo, ¿no? No es lo mismo el producto fresco que el producto procesado. Esto tiene unas consecuencias para nuestra salud. Tiene realmente tiene una toxicidad, y además estamos hablando de que estos virus producen daño intestinal. Con lo cual, a través de la nutrición podemos ser capaces de modular la calidad de nuestra salud, la cuestión emocional.
No estamos hablando de que esto sea un proceso psicógeno, porque no lo es, pero evidentemente está demostrado que el estrés psíquico genera estrés mitocondrial, genera una inflamación y genera oxidación. Estamos en un proceso oxidativo y además estamos en una enfermedad como cualquier enfermedad, pero esta en concreto, donde la intervención no va a depender solo de la medicina, va a depender de la nutrición, de la rehabilitación, de los psiconeurólogos, de muchas disciplinas de la salud, no solo de medicina, de médicos. También el bienestar social. Evidentemente, el bienestar social es un pilar fundamental en la vida de las personas. Que haya una red social que te ayude en un momento dado, que colabore, que tengas a una persona que pueda ayudarte. Es evidente, cuando estás en un proceso como en la enfermedad, va a ser fundamental también a la hora de poder intervenir en tu estado de salud. A nivel espiritual, no hablamos de religiosidad, sino los valores que últimamente tiene cada uno. Buscar ese bienestar con uno mismo, ¿no? Existen ya demostradas las técnicas de mindfulness, la meditación, cómo ayudan en el proceso de abordaje o de gestión emocional, ¿no? Evidentemente, ello no te va a curar, pero que sí que está demostrado que disminuye la inflamación y que mejora la calidad de vida del paciente. La parte intelectual. Hemos hablado que esta enfermedad actúa justamente en la parte más creativa del paciente. Evidentemente, si no puede realizar ni tan siquiera actividades muy básicas, pues actividades profesionales de carácter intelectual tampoco los puede realizar. Y lo tenemos que tener en cuenta. Lo tenemos que tener en cuenta, y aquí en RECOP tenemos las sociedades científicas relacionadas con la medicina laboral. Los pacientes míos se quejan de que yo me podría reincorporar, pero poco a poco. Del 0 al 100 hay grises, ¿no? O sea, hay que intentar también buscar programas de readaptación, ¿no? De modular cómo se puede reincorporar un paciente a su trabajo. El tema económico, evidentemente, la estabilidad financiera de un paciente pues ayuda también a su bienestar. Estamos hablando de una patología que, por desgracia, el sistema público pues no hay un abordaje integral, entonces genera también un desconfort en ese aspecto para los pacientes. Y luego a nivel ambiental. Vivimos en un planeta en el cual tenemos relación con nuestro entorno, ¿no? No es lo mismo el mundo rural que el mundo urbano, no es lo mismo vivir en zonas en las que haya los campos electromagnéticos, hay el tipo de clima, ¿no? Hay multitud de causas a nivel ambientales que también modifican el curso de la enfermedad. Hay que estudiarlas. De hecho, estamos intentando trabajar en el ámbito europeo en búsqueda de estas interacciones que existen entre nuestro medio ambiente y la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los pilares de la salud van a ser básicos a la hora del modelo de atención del paciente integral, no solamente en el COVID, sino en la patología crónica y, sobre todo, diría, en el mantenimiento de la salud, que sería lo básico, ¿no? Mantener la salud. Esta foto, que antes la ha sacado Paula, yo creo que es una foto ilustrativa, ¿no? En lo más orgulloso que podemos estar es en esta red en la cual intervienen en primera línea, además, los pacientes. Esta es la parte fundamental. Se me faltó una diapositiva para hablar de que estamos hablando de una nueva medicina en la que también la nueva medicina del siglo XXI tiene que haber la proteómica. No tenemos que tratar síntomas y signos, como dijo el doctor anteriormente, sino hay que tratar aquellas proteínas, aquellos procesos bioquímicos o biológicos que están generando este proceso, ¿no? Por tanto, la investigación va a ser básica. Nada, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Fran. Creo que me vais a permitir que me quede con lo de los pilares de la salud, ¿no? Creo que por la solución me encanta el tema y también me vais a permitir que, aparte de esta revisión que has hecho de los modelos de la asistencia basada en lo integral, en lo holístico, en las amplias miras de la salud del paciente y de la persona afectada, también desde aquí enviemos un mensaje y un saludo a nuestro compañero Jaime Acevedo, que seguramente estará por allí, y desde España queremos saludar a Chile. Ahí lo estamos viendo saludar. Pues, doctor Acevedo, un saludo. Y además creo que, si me permites, vamos a también comentar una propuesta que tenemos para REICO y podemos lanzarla aquí. Y es que, con la ayuda del doctor Acevedo, vamos a hacer un grupo de REICO LATAM para integrar a todos nuestros compañeros profesionales que nos están ayudando y que están colaborando con los pacientes también
más allá del charco que decíamos antes. O sea que gracias, doctora Acevedo. Venga, un abrazo. Bueno, pues creo que hemos revisado muchas cosas. Paula, ¿una breve pregunta tienes para Fran? Breve. Sí, con breve respuesta. Sí, me gustaría preguntarte cuál crees que es el punto más débil de los modelos de la asistencia sanitaria prestada hoy en día a los pacientes con esta... Mira, lo bueno, aprovechando el tema de la presentación de la A, yo creo que el problema es el tiempo de la consulta, ¿no? Una patología, como decimos, que no es nueva, porque ya existía anteriormente síndromes postvirales, pero que era muy desconocida y sigue siendo muy desconocida para nosotros, ¿no? Entonces, realmente es necesidad de tiempo porque son múltiples síntomas, más de 200 síntomas están descritos, y eso asusta, abruma al médico. En la consulta le abruma, ¿no? Y luego un poquito lo que falta, y que en esto yo creo que Rico y Pilar lo explica muy bien, la formación. Necesitamos formación. Necesitamos que se nos forme, porque no se nos ha formado en el tema de síndromes postvirales, de enfermedades mitocondriales, disfunciones del sistema inmune. Es algo como que nos vienen como muy lejos, ¿no? O sea, yo creo que los pilares justamente son formar, tienen que formar y tienen que tener la mente abierta. El sistema tiene que hacer la mente abierta. No puede mirar para el otro lado, no puede ocultar la realidad de que hay cientos de miles de personas en España, en Europa y en el mundo, millones, que están afectados a raíz de haber pasado COVID, ¿no? Y que detrás también ya había otras personas que estaban igual. Yo creo que ya es la hora, ¿no? Básicamente. Muchas gracias. Bueno, pues entonces seguimos. Vamos a seguir y vamos a entrar de lleno en lo que es la APP, lo que es Long COVID APP, y vamos a verlo in situ, que es la mejor manera de poder demostrarlo. Entonces, a continuación, el doctor Lorenzo Armenteros nos va a hacer una exposición práctica de lo que para él es el seguimiento como profesional, como médico de familia, como profesional que atiende a los pacientes con COVID persistente, apoyándose en una herramienta como esta. Y así podréis tener capacidad de hacer una ruta guiada a través de la APP. Lorenzo, cuando quieras. Buenas tardes. Gracias, Pilar, por la oportunidad de presentar algo tan novedoso. Quizás sea, si pudiera decir, dentro de lo que interesante que está siendo esta jornada, que soy uno de los presentadores del producto estrella de hoy, que sería esta app. Tanto José Ramón como Fran han hecho una exposición de lo que significa esta enfermedad, en la que solo puedo añadir que si algo fue dramático en su momento, todo lo que se vivió del COVID agudo, el COVID persistente sigue siendo un drama para todos aquellos que lo padecen. Y no podemos olvidarlo, y como no podemos olvidarlo, lo demostramos cada día, y lo demostramos con acciones de este tipo. Llevamos trabajando en la guía, y un producto de esta guía sería esta aplicación. Es una aplicación que tiene la posibilidad de tratar y de seguir al paciente, de hacer un recorrido desde evidencia científica y desde el síntoma al tratamiento. Fácil de manejar porque es muy intuitiva y tiene una característica diferencial, y es que permite la cogestión del paciente. El paciente va a ser siempre dueño de todos estos datos y se elabora un código que pseudonimiza los datos que están ahí, y él los puede utilizar con cualquiera de los profesionales que puedan estar dentro de su proceso. Tanto la atención primaria como desde el aspecto multidisciplinar, que es fundamental para el tratamiento de esta enfermedad. Destacando algo sobre la atención primaria. La atención primaria, en el que tenemos como bien preciado el tiempo, una herramienta de este tipo va a permitir optimizar. Nos va a permitir optimizar porque nos hace una algoritmización de la atención, dando lugar a qué tiene cada una de las, qué debemos hacer en cada momento, aconsejarnos, seguirnos y utilizar aquello que podamos tener a nuestro alcance o al alcance de otro especialista en otro nivel asistencial. ¿Estamos
a esperar que se hace de rogar la posibilidad de que aparezca en la pantalla. Bueno, tenemos aquí la aplicación en esta app basada, como os decía, en la guía, y que se presenta ya como dinámica y como cambiante en el momento que la nueva guía vea la luz. Tendremos que modificar todo aquello que parte de esa guía, entre ellas esta aplicación. Tiene una parte inicial donde aparecen las definiciones de COVID-19, de las secuelas, de lo que es COVID persistente y la documentación y referencias que puede haber al respecto, como un mecanismo de introducción para aquellos que, aún conociendo o no conociendo la COVID persistente, tengan interés en poder hacerlo y en poder acceder al tratamiento o al seguimiento de un determinado paciente. Entramos directamente en lo que sería la parte más clínica, donde introduciríamos los datos de cualquiera de los pacientes que puedan venir a nosotros. Me vais a permitir que, como es muy probable que dentro de muy poco tengáis acceso todos para que lo podáis ver, de que no entre en detalle de cada uno. O sea, haremos en el escaso tiempo que tengo una visión somera pero representativa de lo que es esta aplicación. Partimos de estos datos del paciente y empezamos a hablar de síntomas. Hemos definido, y están definidos aquí prácticamente los 200 síntomas de los que llevamos hablando sobre COVID persistente, pero agrupados por grupos podríamos decir, de sistemas, y en ellos descritos cada uno de los síntomas. Y los síntomas pueden ser marcados o definidos, dependerán de algunos de ellos donde podemos marcarlos exclusivamente y en algunos podemos desarrollarlo. Con una simple opción de seguir, podemos recorrer todos los que estamos, lo que vemos aquí todo lo relacionado con alteraciones neurológicas, pero podríamos estar en cualquiera de los grupos sintomáticos que podemos tener, problemas respiratorios, todos aquellos que están definidos, y siempre a partir de que hemos hecho el apartado, seguimos. Entramos en algo fundamental, en la exploración física, donde volvemos a tener aquello que nos recuerda a la aplicación que sería necesario introducir dentro de lo que es esta historia personal que estamos creando para el paciente. Desde muchos aspectos, algunos con aspectos numéricos y en otros con aspectos abiertos de comentarios personales que se van a realizar de acuerdo con lo que nosotros vayamos explorando de estos pacientes. Tiene también en las escalas que dentro de la guía hemos definido y se han definido como más representativas de la COVID persistente, y en cada una de ellas es la facilidad de cubrirla, de realizarla de acuerdo con los datos que tiene esta escala, y quedarían grabadas a la hora de elaborar un informe referente a lo que estamos tratando en este momento. Seguimos, después de las escalas, las pruebas de laboratorio básicas, pruebas de laboratorio más específicas cuando las tengamos o consideremos que las debemos de utilizar. La inmunidad celular, algo fundamental que en esta patología nos da una orientación siempre que tengamos de qué es lo que debemos valorar, siempre que tengamos acceso a ello, o desde cualquiera de los profesionales que accedan a la aplicación y que puedan incluirlos dentro de la historia personal del paciente. Las pruebas de imagen que se han realizado, como veis, es algo sumamente intuitivo. Va haciendo un recorrido sistemática de aquello a lo que podemos optar, de lo que podemos trabajar, con lo que podemos trabajar. Otro tipo de exploraciones que pueden ser necesarias y que ya la considerábamos en la guía como alternativas para poderlas realizar, como puede ser la pulsioximetría, la espirometría, el electroecocardiograma, etc. ¿Veis? Es un proceso
algorítmico donde se van siguiendo paso a paso cada una de las pruebas y exploraciones que podemos bien actuar sobre el paciente o bien recoger los datos para incluirlos en la historia del paciente. Comorbilidades importantes como pueden ser las que surjan del seguimiento, la valoración nutricional, la sarcopenia, la fragilidad, la valoración emocional, la dependencia o la valoración social. Vemos que aquí se une con algo que nos decía hace muy poco en su exposición Fran Mera, de todos estos componentes que tiene la enfermedad en sí, y que así lo podemos incluir de una forma relatada dentro de lo que es la aplicación y dentro de lo que es la definición de este paciente que estamos viendo en este momento, aunque no estamos introduciendo sus datos. La situación funcional y social y el tratamiento que puede tener este paciente. Algo fundamental también sería el punto siguiente, la vacunación, si hay que añadir algún tipo de vacunación o procesos que sean posibles en el futuro, y la posibilidad de adherencia o no adherencia a todo lo que hemos o que pueda tener el paciente dentro de lo que es la gestión que él hace de su enfermedad y que nosotros podemos hacer de una forma subjetiva u objetiva en lo que veamos. Sería un comentario que añadiríamos el texto libre para poderlo. Finalizaríamos, y cuando finalizamos se genera un código. Este es el código personal que tiene el paciente, y con ese código podría volver a entrar en un momento determinado en la historia cualquiera de los profesionales que actúen con ellos. Y se elabora un modelo de informe, como veis está claro sin cubrir porque no hemos rellenado nada, pero es lógico que el informe puede ser más amplio o menos amplio de acuerdo con las características que pueda tener un determinado, la información que hayamos introducido en este paciente. Con este código podemos acceder Si nosotros ahora hacemos el seguimiento, introduciríamos el código, vamos a introducir uno cualquiera. Este código se lo daría el paciente a cualquiera de los profesionales que pudieran trabajar con la aplicación. Nos buscaría, bueno, ahora no, bueno, este era un código que tenía yo en mi ordenador y de momento como está. A lo mejor lo hemos escrito mal. Pero bueno, es lo que nos viene, nos daría la posibilidad de 3 opciones. Una de ellas sería la opción de ampliar documentación que pueda tener el paciente de forma externa. Nos da la opción es que ahora sin verlo, tienes que perdonarme el lapsus de no... A ver si... Sí, no. A ver si con otro código... No. Bueno, sería básicamente serían los conceptos de seguimiento del paciente, incluir la nueva documentación que pudiera aportar de forma externa, si es preciso una interconsulta, ya me acabo de recordar, lo que sería la interconsulta con otros profesionales que pudieran participar dependiendo de una sintomatología que tuviese, bien sea rehabilitación, terapia ocupacional o cualquier otro profesional, y los signos de alarma que podrían orientar hacia el empeoramiento del paciente. Reuniría esos 3 conceptos en el seguimiento, aparte de poder revisar todo lo que se haya introducido por cada uno de los profesionales y que pudieran seguir introduciendo otro profesional en un determinado momento.
Esta mañana, cuando hablábamos de la multiprofesionalidad que es necesario para este tipo de trabajo, la multiprofesionalidad, y se ha dicho a lo largo de la tarde, sin los pacientes no sería en sentido literal una multiprofesionalidad. Es necesario que el núcleo primordial o el eje central sea el propio paciente. Toda la historia de REICOV, de COVID persistente, de la relación de la SEN a través del tiempo, se ha basado en ese vínculo con los pacientes. Y esto es un ejemplo de ello. Es el ejemplo la guía y es un ejemplo la app que surge en este momento, en la que os invito a trabajar con ella porque tiene tal gama de posibilidades en todos los campos y te permite también conocer la enfermedad desde de un concepto global, de un concepto de la enfermedad completo, y una palabra que diría que nadie se sienta ofendido, que puede convertir a aquellos que tenían un cierto grado de negatividad o negativismo hacia la enfermedad, puede convencerlos desde que sí que es una entidad propia con un proceso patológico muy grave que afecta mucho a los pacientes que lo sufren y que con cualquier o con todo que es bueno que tengamos herramientas para poder ayudarles a tratar esta devastadora enfermedad para muchos de los que lo están padeciendo. Bueno, pues muchas gracias, Lorenzo. Hemos llegado hasta aquí viendo esta parte, pero sobre todo quería comentar dos cosas. La primera, hay preguntas en el chat que nos dicen primero si se va a grabar, si esta sesión se está grabando. Sí, se está grabando y la pondremos en breve en la web. Segundo, la web de REICOV, sabéis que estamos trabajando en ella, la tendremos en breve. Mientras tanto, os invitamos a visitar el espacio COVID persistente, que a partir de mañana en la web de la SEM tendrá toda esta información disponible. A día de hoy, en la home de la SEM, de la web de la SEM, tenéis en el espacio de noticias la noticia de la presentación de la rueda de prensa, y desde ahí podéis acceder a la app y os la podéis descargar. También a través de la página de Pulse Live tenéis disponibilidad para llegar a ella, pero la vais a tener ahí junto con el resto de documentación, ¿no? Decir también a Esther, darle las gracias porque ha ido respondiendo algunas de las preguntas del chat, ¿no? Y en esto quiero aprovechar porque en el chat hemos estado haciendo una mirada y hemos encontrado amigos, colaboradores, pacientes, compañeros profesionales, y bueno, os mandamos un abrazo a todos, pero bueno, sí que una breve reseña de algunos nombres que hemos cogido: Esther, Sandra, José, Mar, Mónica, Isabel Jimeno, María Eugenia, Inma, Ana Molinero, Estrella, Cecilio, Yolanda, Tirso, Joan Soriano, Asun, Farme, Isabel Nerín, Raquel, Sonia, Cognitiva, Ana, Antonio, Benjamín, Luis García de Guadiana, bueno, y muchos más amigos que estáis ahí, que con los que estamos colaborando nosotros con vosotros y bidireccionalmente para conseguir ir avanzando, ¿no? Bajo la premisa que siempre decimos, la de juntos sumamos, ¿no? Pues juntos seguimos sumando con todos vosotros. Antes de pasar a José, vamos a ponerle un test de estrés aquí a Lorenzo, y entonces he recogido algunas preguntas que tenemos en el chat, pero vamos, si te dijera que las respondas cada una con una palabra quizás sería excesivo, pero bueno, 2 o 3, no mucho más. Yo te hago una serie de preguntas y respuestas, ¿vale? Prevalencia, nos preguntan por la prevalencia del COVID persistente. Sería complicado saberlo porque también es bastante difícil la posibilidad de no hemos tenido nunca la capacidad de registrarlo de una forma concreta para poderlo... ¿Pero una estimación? O sea, aproximadamente podría ser entre el 10 y el 15%, podría ser. Pero bueno, sí. Vale. Pero... Nos están diciendo también que muchas pruebas inflamatorias, pero bueno, a veces no se hacen las pruebas normales. Claro, es que cuando hablamos de pruebas normales, no significa que no existan pruebas patológicas, a lo mejor es que no hemos encontrado todavía los marcadores que es necesario para poderlo saber. Nosotros, esto es como cuando
utilizamos los criterios médicos que conocemos y las pruebas que podemos conocer, pero algunas de ellas pueden estar normales porque no se sienten afectados. Y es muy probable que con el tiempo encontremos marcadores específicos. De hecho, existe la posibilidad de que pueda haber marcadores específicos cada vez más complejos de detectar, pero que se puedan en un momento determinado orientarnos hacia esta patología. No significa que no las haya, sino que no los conocemos. Tenemos que investigar mucho más. Bueno, resaltar algunos datos y con algunos de los comentarios que tenéis introducimos a José de nuevo para que él nos tome. Resaltar comentarios subrayando la persistencia viral, el abordaje integral, el que no se estigmatice, el acceso universal al tratamiento, a que cualquier síntoma puede ser COVID persistente si está bien relacionado y que debe ser valorado por un profesional, que necesitamos reconocimiento y sentirse comprendidos, y bueno, y otros que vamos a dejar para el final. José, cuéntanos. Muy bien, bueno, buenas tardes. Yo a estas horas ya empiezo a dejar de ser persona, porque yo soy el persistente del equipo. Llevo un día duro y no he tenido descansos y le estoy pasando factura ya. Vamos a ver, yo lo que veo importantísimo primero es el tema de la desconfianza en el paciente. Tenemos que tener claro, ahora lo tenemos con la web más sencillo, la posibilidad de ver qué le pasa al paciente, qué síntomas tiene. Hablaba el doctor Mera del estrés que produce inflamación, pues esa desconfianza en el paciente produce inflamación. Esa desconfianza ya no por los médicos, sino también me estoy encontrando casos en la asociación que es por los familiares, gente cercana, que sigue dudando de cuando hay alguna problemática, ¿no? Sigue quitándole valor, quitándole peso. Entonces, hagamos entre todos que se crea un poquito más en los enfermos de COVID persistente. Bastante duro es ya llevar el día que llevamos como para tener ese problema añadido. Falta de pruebas, también comentabais. No se sabe exactamente qué pruebas hacer, ¿no? Pero algunas habrá que hacer. Yo creo que el seguimiento que se está haciendo actualmente es escaso. Yo creo que se puede hacer mucho más. Es cierto que falta tiempo a los profesionales y para eso la aplicación yo creo que va a ayudar muchísimo para que se gane ese tiempo, que a priori costará un poquito a lo mejor hacerse la aplicación, aunque es muy sencilla, pero luego más adelante se puede hacer un seguimiento que va a ser fundamental, y si puede ser por el médico de atención primaria, pues estupendo, porque lo que nosotros pedimos, que son unidades multidisciplinares, deben estar organizadas por alguna cabeza, ¿no? Esa cabeza, quien más nos conoce, es el médico de atención primaria, y podría empezar por ahí. También hablar del impacto social y laboral que esto está produciendo. Social y laboral, social lo comentaba hace un momento, laboral en el sentido de que los médicos están dando bajas, luego ya no son reconocidas en el INS. Quizás falten informes, el tomarnos un poquito más en serio y ayudarnos con esos informes para que nos hagan caso en organismos como el INS, y que no nos den un alta sin valoración. Yo estoy empezando a quedarme cao, pero vamos, lo importantísimo de la aplicación, yo creo que nos va a ayudar mucho, sobre todo a los médicos, es a que podamos avanzar en hacer sencillo el tema de la guía, la famosa guía que los médicos la echaban en falta, y cuando la tuvieron costaba leérsela, porque era como me dijo un médico una vez, dice, no nos podemos leer todo lo que nos mandan. Eso se me quedó grabado, y es verdad, por eso vamos a insistir a través de la aplicación en hacerlo más sencillo, y a través de los enfermos de COVID persistente, que somos muy cabezotas, vamos a insistir en que se haga un uso de la aplicación y un uso de raciocinio con nosotros. Nosotros tenemos que seguir insistiendo hasta que se dé con algo que nos ayude. Perfecto.
Pues muy bien, José. Yo creo que muchas cosas que has explorado, que has adelantado y sobre todo que, como nos decía al principio José Ramón, ¿no? La voz del paciente, la experiencia del paciente, y que a veces tenemos que integrar todo esto dentro del seguimiento, ¿no? Solamente una pregunta hasta que vamos a seguir pasando lo que estáis comentando en el chat. Pero solamente una pregunta y breve, respuesta breve para que tengamos más preguntas que podamos hacer. Desde el punto de vista del profesional y desde el punto de vista del paciente, si tuvierais que destacar una cuestión primordial en el seguimiento, ¿qué destacaríais? A ver, solo una. Ya sé que son muchas, que a veces es difícil. Que hay que organizarse. ¿Cuál destacaríais como más importante? ¿Vale? Dentro del seguimiento, yo creo que es es difícil de Sí, es una pregunta capciosa, claro. Por eso es como que apuro. A ver, José, pasa palabra. Venga, dinos tú. Como bien del público. Dinos tú, efectivamente. Yo veo muy importante la centralización, porque estamos pasando por infinidad de médicos, estamos yendo a muchas consultas, algunas incluso repetidas, por ese desconocimiento por nuestra parte, desconocimiento por el área médica también. Entonces, la centralización, si esto puede ayudar a centralizar las pruebas, el seguimiento, hará que también descongestionemos el sistema de salud, que somos también un poquito culpables nosotros de... Y sobre todo que cada actuación te aporte más valor, ¿no? Quizás, porque hay veces que tenemos que volver a empezar, ¿no? En la siguiente visita. Nosotros tenemos que ir siempre con la carpetita llena de informes y los médicos, cuando ya empiezan a ver la cantidad de informes que tenemos, ya dicen, no, si me lo imagino. Claro. Porque he tenido más casos y me imagino que esto es esto. Ya, pero todo eso es importante. Y todo eso, si estuviera reflejado y lo vieran a priori. A lo mejor quizá en lugar de ver qué es lo que destacaríamos, podríamos decirlo de otra manera, que podríamos cambiar el modelo de seguimiento. Hasta ahora siempre el seguimiento lo tenemos históricamente, lo hacemos entre diferentes profesionales, primaria y el hospital, en una especie de derivación de pacientes de un lado a otro, que eso cambiase y que pudiéramos tener un tipo de comunicación mucho más alta, que la consulta sea más compartida, algo que en la guía lo proponíamos y que seguimos insistiendo, compartir mucho más la atención. No solamente el hecho en sí de que uno te vea y te vea el otro, te vean dispares, no, que te veamos a la vez, que veamos al paciente en un concepto mucho más integral. O sea, tú puedes tener una consulta a la vez con el cardiólogo y con el médico de familia, con el neurólogo y el médico de familia, o con el cardiólogo y el médico de familia y posiblemente el rehabilitador. O sea, a lo mejor en ese tipo de que existen en otras patologías en pacientes, como los comités de tumores o cualquier otro tipo de actuaciones que se hacen en conjunto, que lo valoremos de esa manera en concreto. Un paciente tan complejo como el paciente COVID persistente, con tanta patología compleja, necesita una actuación conjunta y esa actuación no la podemos hacer dispersa. Tendríamos que eliminar esa dispersión y, más que decir qué destacaríamos de la consulta, qué es lo que eliminaríamos para que fuera más efectivo. Eliminar esa dispersión, tener compartir mucho más y que verdaderamente podamos trabajar en conjunto, pero de una forma real. Bueno. Pero si me permites, yo por apuntillar, yo creo que esto va a aportar valor también al médico de atención primaria. Le va a hacer más protagonista de todo este proceso. Aunque entremos nosotros a formar parte del proceso, al final el protagonista va a ser pudiendo organizar todo, ¿no? Bien. Bueno, pues nada, seguimos entonces. Ya sabéis que mi función es la de moderar, con lo cual os voy a seguir poniendo en aprietos a todos. El ala este, el ala oeste, y mientras el otro ala se lo va pensando, vamos a poner un aprieto a José Ramón Blanco. José Ramón, ¿estás por ahí? ¿Sí? José Ramón. ¿Sí? A ver si conseguimos visualizarlo y
y rescatarlo entre los asistentes? Bueno, mientras tanto voy haciendo la pregunta, voy reflexionando alguna cosa. Ahí, estás ahí, perfecto, te hemos rescatado. Bien, vamos a seguir poniendo en apuros, ¿vale? Vista esta situación, yo te hago un par de comentarios que están en el chat y que quizás no debemos desestimar, ¿no? Dice, es fundamental la comprensión y respeto por parte del sistema sanitario y del INS. Su desconfianza empeora nuestra salud significativamente. Coordinación de profesionales. Bueno, agradecimiento a José, que está haciendo un gran esfuerzo, todos lo sabemos. Gracias, José, por este día intenso, ¿no? Necesitamos apoyo y comprensión. La voz del paciente que tú antes decías y reclamabas. ¿Realmente los profesionales sabemos qué es lo que necesitan los pacientes? ¿Realmente lo tenemos claro? Y en este caso, solamente nos vamos a ceñir a COVID persistente. Yo creo que se hace precisa, yo creo que actividades de formación, ¿no? Dirigidas también a todos los profesionales, ¿no? Yo creo que uno de los retos que nos enfrentamos siempre es cómo abordar algo frente a lo que no tenemos herramientas diagnósticas ni para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces yo creo que probablemente, antes lo habéis comentado, ¿no? Los especialistas de atención primaria sean las personas que pueden tener más implicación en este desarrollo, pero de ninguna forma que esto se traduzca en que es pasar una responsabilidad, ¿no? Esto es un trabajo compartido, pues como se ha comentado con anterioridad, ¿no? Yo creo que de alguna forma establecer estas relaciones es muy importante y en algunos hospitales serán unos servicios medicina interna, en otros enfermedades infecciosas, en otros neumología, pero de alguna forma tiene que haber un seguimiento y tienen que estar identificadas las personas con COVID prolongado por si en un momento determinado existen pruebas diagnósticas, terapéuticas, intervenciones para que estos pacientes de ninguna forma puedan no estar identificados y puedan beneficiarse de nuestras intervenciones, ¿no? El respeto, yo creo que esto es la base de todo, ¿no? Y en muchas ocasiones yo creo que aquí se añade la frustración a la hora de no identificar algo que te pueda llegar a decir que tienes o que no tienes un problema, ¿no? Yo esta mañana estaba viendo dos personas que viven ahora con el COVID prolongado y una de las cosas que comentábamos es que hasta ahora lo que estamos llegando es a un diagnóstico por exclusión de otra serie de problemas, ¿no? No tenemos otras herramientas a día de hoy. Cuando se hace investigación, en el caso del PEPTAC, que ha levantado muchas expectativas porque parece que puede identificarte algunas ocasiones, no deja de ser investigación, no es algo que esté al alcance de una prueba para cualquier persona. Hoy es PEPTAC, pero es que el trazador lo que han utilizado es algo diferente. Toda esta investigación nos va a ir dando lugar a que demostremos en algún momento con alguna prueba una certeza, ¿no? Y yo creo que hasta ahora, yo creo que sobre todo hay personas que se comprometen más con unas patologías que otras, pero yo creo que hay que aprovecharse y que seguro que compartiendo y enseñando a otros compañeros lo que es esta patología, lo que significa, cómo afecta a estas personas en su calidad de vida y a nivel social y personal, pues yo creo que sí que lograremos de alguna forma cambiar algunas actitudes y mejorar el conocimiento y el abordaje de este problema, ¿no? Yo creo que ese es un problema sobre todo de formación. Muy bien, pues muchas gracias, José Ramón. Bueno, sigo leyendo cosas, disculpadnos que no vamos a poder leer todo lo que ponéis en el chat en este momento, pero desde luego que sí que lo leeremos y estamos a vuestra disposición para responder y desde luego recogemos muchas de las cosas que dicen. Aparte de felicitaciones, también doctor Armenteros, doctor Fran Mera, doctor José Ramón Blanco, muchas felicitaciones por ahí, pero también siguen habiendo más preguntas. Pregunta corta y rápida, resolviendo. Paula, si tuvieras que destacar un hecho en investigación en COVID persistente, ¿qué es lo que destacarías? Yo creo que lo primero que es importante destacar es el cambio de modelo, el contar con el paciente en los proyectos de investigación, como el paciente de una forma proactiva. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y que a partir de ahora empecemos a concienciarnos
de que es necesario en patologías de este tipo y en otras, no solo en esta. Y por otra parte también el modelo multidisciplinar, o sea, en una enfermedad como esta es muy necesario que tengamos un equipo multidisciplinar en todos los proyectos de investigación integrados, ¿no? No tendría sentido que no estuviéramos conectados unas disciplinas y otras. Yo creo que es importante también empezar investigando cuáles serían las causas, porque eso nos va a dar respuestas de muchos aspectos de la enfermedad, tanto con respecto a los criterios diagnósticos como al tratamiento. Y, por supuesto, tener en cuenta que debemos hacer un abordaje integral siempre. Bueno, yo creo que son palabras que se han repetido más de una vez, ¿no? Abordaje integral, cambio de modelo, tanto en la asistencia como en investigación. Bien, pues seguimos adelante, seguimos leyendo cosas. Disculpadnos de verdad porque con la hora que es no vamos a poder citarlas todas, pero os prometemos que lo leeremos. Os ponemos la dirección de correo electrónico para que nos hagáis llegar todas las preguntas que tengáis y todas las sugerencias y todo lo que hay. Hay un compañero que no lo tenemos identificado porque tiene una inicial que quisiera entrar por audio, pero no podemos en este momento hacer esto porque si no nos vamos a dilatar. De verdad que nos disculpes, pero contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico. Una pregunta para Fran, es la última de la ronda, puesto que ya hemos superado el tiempo que teníamos pensado y tampoco queremos entretenernos más. Fran, la última pregunta, y ya no la voy a hacer yo, voy a coger una que estaba puesta en el chat con antelación. ¿Qué médico es el más indicado para tratar al COVID persistente, a la persona con COVID persistente? Pues yo creo que a veces, evidentemente por formación y por ser médico de la comunidad, evidentemente sería médico de familia. Hemos hablado en todas las charlas, hemos hablado de que sea integral, ¿no? O sea, una visión integral y holística del paciente, ¿no? En el cual se tengan no solamente los factores físicos de la enfermedad, sino también todo lo que envuelve a esa enfermedad. Y hablaba José muy bien, la poca a veces empatía o no ya no solo de profesionales, sino incluso en tu entorno. Hay ya encuestas en Estados Unidos, había una encuesta en pacientes de COVID persistente que se quejaban de esa falta de empatía o de entender lo que le pasaba por sus propios familiares, ¿no? El médico de atención primaria es aquel médico que tiene contacto incluso al domicilio del paciente, o sea, acudimos al domicilio del paciente, es el médico que está cuando hay un proceso agudo en su casa, que le acompaña incluso en el final de vida, son médicos de familia los que estamos ahí en el acompañamiento final de vida. Yo creo que, como bien dice José, ¿no? Tiene que haber una figura que integre todo y que haya esa longitudinalidad, ¿no? Que hablábamos, ¿no? De siempre, ¿no? Del médico de familia, ¿no? De atención primaria, no solamente del médico de familia, sino de la atención primaria, ¿no? Que la atención primaria, que está enfermería también, no nos podemos olvidar, es pilar fundamental de la atención primaria, la enfermería, y también otras figuras que existen en el sistema de salud, como es ahora en algunos tenemos un nutricionista en Cataluña, que es de donde yo vengo, pues un nutricionista, psicología, fisioterapia. O sea, es tu equipo de salud al final, ¿no? No es simplemente un médico. Es un equipo de salud para la persona, ¿no? Entonces yo creo que la atención primaria esa primera puerta de entrada, que evidentemente lo que necesita son los recursos, los recursos que por desgracia no se dispone, porque sabemos que los presupuestos de la atención primaria no están cumpliendo los objetivos, que es el 25%, y no sé si llegamos al 15% de los presupuestos. Está claro, una falta de recursos, ¿no? Pero la figura clave, más allá, no digo el médico de familia, es la atención primaria. La atención primaria como atención a la salud en todas las perspectivas del paciente, ¿no? Desde que llega a la consulta hasta su domicilio, ¿no? Y de su entorno al final. Bueno,
Muchas gracias, Fran. Yo creo que podemos recopilar algunos de los términos que hemos dicho para finalizar. Atención multidisciplinar, coordinación, centralizar, el eje en el paciente, pero de verdad, tanto para la investigación como para la asistencia, reconocimiento, comprensión, ayuda, escucha, formación. Bueno, todo esto creo que ha formado parte del debate de esta tarde y desde aquí, en nombre de todos los ponentes y todos los organizadores, quisiera agradeceros a todos vuestra asistencia. Seguiremos trabajando en esto. Agradecer a Pulse Life una vez más su colaboración desinteresada. Deciros que tendréis a vuestra disposición, y ya tenéis en la página web, en la noticia de la rueda de prensa, el enlace, pero lo tendréis también en toda la información de REICOP. Pero deciros que estamos a vuestra disposición. Os hemos puesto 2 correos, el de coordinación.longcovid@sen.es y el mío personal, prodriguezl@sen.es. Recogemos todo aquello que no hayamos podido decir. Gracias, seguimos, y este es un paso más que abordamos con ilusión y con perspectiva de futuro. Nos seguiremos encontrando más adelante en nuevos proyectos y contamos con todos vosotros. Gracias a los ponentes, gracias a Pulse Life, gracias a vosotros y buenas tardes.